entrega de Contrarreloj. Estas entrevistas que hacemos para el Centro de Estudios Libertarios. Mi nombre es Karina Mariani, yo los saludo desde Buenos Aires y antes que nada les quiero pedir que se unan a nuestras redes, que vean nuestras anteriores entrevistas, que disfruten de esta, que nos recomienden, que compartan en sus redes. Vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, que es Berti Venegas Lynch. ¿Cómo estás, Berti? ¿Qué haces, Karina? ¿Cómo andás? Perfecta. ¿Cómo Bueno, me va alegro. todo? Les Bien, voy a muy bien. presentar, además de ser un gran amigo, Berti es magíster en Administración de Empresas y en Economía. Él trabaja mucho en el área corporativa hace muchos años, sin embargo, es un batallador por las ideas de la libertad, escribe, da conferencias en medios de Argentina, en medios de Sudamérica. Es uno de los que empezó con esta dura idea de la batalla cultural, esto que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? De ir a reflotar, a volver a las bases de las ideas de la libertad individual, del Estado pequeño, del mercado, como ese lugar donde todos confluimos por nuestros propios deseos. ¿Qué pasa, Berti, con la batalla cultural? ¿Qué está pasando? ¿Va decayendo? ¿No va decayendo? ¿Qué está pasando? Eh, bueno, por supuesto no soy ni remotamente uno de los precursores del asunto, es simplemente como vos, como tantos otros, creemos en la necesidad imperiosa de contribuir y que hay una conexión respecto a nuestras actividades personales y profesionales con la batalla cultural y con correr este eje del debate y hacer todos los días algo para que se nos respete, como dice papá, porque en definitiva yo lo he aprendido de mi abuelo y de mi padre respecto a Claro, porque esto. vos Que decís, no soy precursor. Venís de una no. familia de luchadores de las ideas de la libertad, mucho más en solitario que nosotros, Berti. O sea, tu padre ha sido muchas veces, bueno, ahora por suerte tiene un reconocimiento merecido, pero durante mucho tiempo batalló en solitario, ni que hablar de tu abuelo. Muchas veces hacemos bromas nosotros con eso de que vos has mamado desde la cuna todo esto, pero también es posible que hayas visto la evolución de todo esto. No, 100%, por eso yo me corro de la cuestión de precursor y es uno más empujando, como te decía, como vos o como tantos otros. Sí, darle crédito a mi abuelo, sobre todo, que empezó en una enorme soledad, en 1942, como a reflotar con unos amigos las ideas de Alberdi, y también recuerdo de chico, papá en solitario, todos sus avatares académicos, televisivos, radiales, cuando me acuerdo, cuando existía, creo que un programa político que era Tiempo Nuevo, que te acordarás vos, de Neusta, después Mariano Grondona también que lo acompañó, y algún otro que habría, pero ese era el prime time del asunto, y papá debatiendo con 6 tipos de distintas raíces partidarias, pero el mismo núcleo socialista. Era sí, en mucha soledad, de manera que el crédito es para ellos y simplemente yo me hago eco de algo que me pareció sumamente razonable y que me acuerdo y lo he contado muchas veces, que papá me decía, a los 3 hijos, ¿no? Independientemente a lo que se dediquen, tienen el deber moral de poner el granito de arena en las ideas de la libertad y el derecho para que le respeten lo que hagan ustedes. Y el día de mañana no hay derecho a pataleo cuando vengan a expropiarlos y se encuentren con que no han hecho absolutamente nada o han hecho de free riders el esfuerzo de otro. Entonces yo con esta concepción siempre me la imaginé como una cinchada, donde en un extremo están los socialistas y la cuerda está en permanente tensión, pero generalmente los socialistas son más en su extremo que lo que serían los liberales, que la mayor parte de la gente de bien está en la tribuna haciendo de espectador y quizás son mucho más nocivos en su actitud pasiva que los mismos socialistas que están tirando en la dirección contraria. Claro,
Bueno, en realidad, si tomamos como esta imagen que usaste de las hinchadas, es como poquitos contra muchos. Ahora, si bien es cierto que actualmente hay en nuestros países, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, más gente hablando de una versión incluso más ampliada del liberalismo, si querés, hay un paquete en el cual hay mucha gente que viene del conservadurismo, de aspectos del liberalismo un poco más libertarios o menos libertarios o liberales clásicos. Hay más gente, hay más debate, hay más circulación de ideas. Eso es absolutamente positivo siempre. También es cierto que en el aspecto político, nuestra región ha retrocedido enormemente. Vos nombrabas recién un programa que en Argentina fue icónico del debate político, que se llamaba Tiempo Nuevo, en donde había dos periodistas, uno más académico, uno menos académico, pero de corte liberal o promercado. Eso ya no existe más en el ámbito de los medios, por ejemplo. Y también hay otra cuestión que es el ámbito político que te nombraba recién. Nuestros países han visto un retroceder respecto de los años 90 de todas las ideas de la libertad, de las ideas pro mercado, de las ideas del libre comercio, y tenemos una andanada colectivista en el marco de la arena política, si querés. Entonces, ¿qué te parece que pasó en ese desbalance? ¿Por qué hay más gente hablando en la calle, si querés, o en el espacio de debate informal sobre las ideas de la libertad, y sin embargo, en la arena política, cada vez más colectivismo? Es interesante lo que decís. Primero haría un comentario respecto al tema de liberal, libertario. Me parece que el liberalismo es una gran familia donde justamente al no ser una ideología, donde no es una Biblia, algo que se dice como es el marxismo, que es lo que escribió Marx y tiene sus límites, sus boundaries, y de ahí no se sale del concepto mismo del marxismo, el liberalismo justamente siempre está activo intelectualmente para bucear otras ideas. De hecho, yo siempre digo, existió un Rothbard que se llamaba anarcocapitalista porque existió un Mises, que quizás era más la idea del Estado mínimo. Entonces son distintas evoluciones y como distintos brazos de un delta enorme, con lo cual no haría la distinción de libertario y liberal. Creo que somos en eso dentro de una misma familia, y este concepto también al que yo participo más, de que acuñó Rothbard, de anarcocapitalismo, me resulta mejor el término autogobierno, por las conexiones que tiene el anarquismo totalmente opuesto al liberalismo, pero ha sido la definición, digamos, marketinera de Rothbard. Esto como primera medida, porque también ocurre que quienes recién incursionan en las ideas liberales se ponen también muy taxativos y muy repelentes con la oposición de la misma familia. Sí. Entonces, justamente no entender qué es el liberalismo, y como muchas veces dice papá, tenemos distintas posiciones porque no somos justamente un rebaño, no es algo dictado y que tenga establecido esos límites. Eso por un lado. Por el lado político que decías vos, si bien creo que Neustadt no era liberal, quizás Mariano Grondona estaba más cercano a eso, creo que la política que se había avanzado en esa época con el esfuerzo de Alzogaray y su equipo, me parece que al juntarse con Menem, y de hecho pasó, no sé si es correcta, mi relación causal es donde murió, digamos, el liberalismo. Creo que por la tentación de meterse en el tema político, creo que a Alzogaray le habían dado la asesoría de la deuda externa o algo así, bueno, claro, sumado a la corrupción de Menem, alguna corrupción de integrantes del partido de Alzogaray y todo, bueno, la gente dijo que ya se venía trabajando en la batalla cultural y se plasmó en la política. Dijo, pero ¿este es el liberalismo? No, bueno, entonces fue lo que para mí trajo la cuestión de la oleada kirchnerista, digamos, lo trajo a Kirchner, y volvemos a empezar de cero, porque creo que la batalla cultural también la ilustro como el iceberg, donde lo que se ve fuera de la superficie
es lo que por ahí se puede plasmar en la política y lo que se ve en la política, pero abajo hay todo un trabajo de la batalla cultural, que esa masa de hielo fenomenal para que se vea un pico pequeño, es el trabajo que se hace, el trabajo, digamos, de tras bambalinas, o el trabajo no visible, que es el de la batalla cultural. De manera que creo que recién en 2019, con las ideas de Spert, volvió a retomarse la política donde no había semillero político, pero fue porque de golpe académicos y gente que estaban en la batalla cultural saltaron a la política. Nunca hubo un proceso de que Spert hace muchos años está en la política. Esto fue también con el caso de Milei, que creo que es el caso más resonante, que le dio un empujón fenomenal, y el motivo por la cual el liberalismo en muy corto plazo, pues son procesos muy largos, Cari, en muy corto plazo está en la boca de todos, ha sido este fenómeno increíble de Javier. Claro, en ese sentido estamos hablando de una irrupción de corte, a ver, ¿qué palabra uso? Popular, ya fuera del marco, aun cuando Milei utilice algunas cuestiones académicas en torno a la economía liberal, estamos hablando de un fenómeno de orden popular, que trasciende también nuestras fronteras y llega a Chile, llega a Uruguay, llega a México, llega a distintos lugares. Porque si nosotros nos acotamos al marco de la evolución del liberalismo político electoral en Argentina, nos olvidamos que estamos insertos en una región que, por H o por B, por distintos carriles, llega a situaciones similares, a gobiernos de orden socialista, que suscriben las directivas del Foro de San Pablo, con algunas cuestiones que me gustaría que desarrolles, no por el caso en particular, sino que me digas simbólicamente cómo las ves. El gobierno de Boric, por ejemplo, en estos momentos, vuelve sobre el tema del sistema previsional chileno, que era una joya respecto del nuestro, del argentino. Increíblemente, teniendo al lado los nefastos resultados del ataque sistemático de los estados y de los gobiernos al sistema previsional, hablan de un sistema como el nuestro respecto de lo que era el sistema chileno. Pero tenemos más aspectos en común: la deuda, la emisión, el incremento de la estructura estatal, el incremento de la burocracia. Cuando Boric hizo campaña, hablaba respecto de los altos sueldos de los burócratas y de que esto era un aspecto más de la desigualdad contra la que él luchaba. De pronto eso no se vio plasmado. Los burócratas siempre, eso lo sabemos nosotros, siempre van a crecer y siempre se van a nutrir de más y más dinero público. Pero digo, esto de lo que estamos hablando no es exclusivo de Argentina. Pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en Bolivia, pasa en Perú. ¿Qué te parece simbólico? Digamos, bueno, vos sabés mucho de economía, pero te lo pregunto, digamos, desde el aspecto de vista, del punto de vista económico y desde el punto de vista simbólico. Claro, no, y político también, sí. El caso de las ideas está todo conectado informalmente, porque ya con la globalización no solamente es el tránsito de bienes y servicios y de personas, sino también de ideas, con lo cual se achica las distancias geográficas, de manera que el efecto contagio que hay en la cultura, para cosas buenas y cosas malas, es mucho más cercano. De manera que esta cuestión de todo el efecto socialista, que es la permanente tensión, y de nuevo la cinchada de la idea de la libertad con los Boric y los Lulas y demás, está siempre en tensión. De manera que la ventaja es que el efecto Milei, aparte del esfuerzo que él ha hecho en Latinoamérica, de visitas, charlas y demás, y se ha hecho conocido, el tema de toda la virtualidad y las redes y YouTube y demás, hace que sea una cosa muy, muy expansiva, y vos en algún tuit o algún comentario, alguna aparición televisiva de Milei, ves comentarios de peruanos, de colombianos, qué milagro que tienen
en Argentina eso, cómo necesitaríamos uno aquí, en fin, etc. Y lo mismo pasa en el contrasentido. Chile es un caso muy emblemático, igual que el argentino, respecto a la batalla cultural, porque nosotros en 1895 éramos el PBI per cápita más alto del mundo, y los sueldos eran comparables con los de Canadá, Suiza, el peón rural, etc., Alemania. Y en Chile pasó lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo tiene en las narices el chileno, con este efecto, digamos, de Boric. Que en 1973, con el mamarracho, el dictador de Salvador Allende, eras el país de Latinoamérica más pobre después de Haití. Exacto. ¿No? Tenía, creo que era $1.600 per cápita el ingreso. Había 50, lo que tenemos ahora, 50% de pobres y una inflación infernal. Vienen las reformas, que después de varias décadas consiguen irse a más de $20.000 de ingreso per cápita, la pobreza baja al 8%, la inflación del 2%. Después viene Bachelet, batalla cultural. La gente transmite la batalla cultural en votos y siente una persona que está en las antípodas. Entonces, dos mandatos de Bachelet pusieron a Chile, que estaba séptimo en libertad económica, al puesto más o menos 20. Entonces, vos decís, es el ejemplo más claro o más reciente, que era el Estados Unidos de Latinoamérica. Sin embargo, la batalla cultural con toda esta influencia de esta pensadora que a vos te atrae tanto como para rebatir, que está Mariana Mazzucato, la italoamericana, que Hace claro, pocos días estuvo a los abrazos con el presidente chileno. bueno, pero y también Elogiando el modelo. Cari Petro estaba atrás de ella para que lo asesore, habla loas de la CEPAL, tiene su caballito de batalla en la cuestión del bien común, mal entendido, porque el bien común es justamente el subterfugio para meterte la mano en el bolsillo y la cuestión redistributiva. Cuando siempre yo tomo la definición interesante de Berti decir, perdón, pongo una pastilla sobre Mazzucato, básicamente porque, como bien decís, es una de mis obsesiones, no por la producción de ella, que me parece totalmente antiacadémica y superada hace años, sino por la enorme influencia mundial que tiene. Y es cierto que tiene una gran influencia en Sudamérica y que se la ha visto, pero también es cierto que tiene una enorme influencia en los organismos supranacionales que se suponen o se suponían que estaban del otro lado. O sea, Naciones Unidas, el FMI, o sea, estamos hablando de un lenguaje colectivista que es común no solo a lo evidente, Petro, Boric, Cepal, sino a lo que se suponía que estaba en tensión con estas manifestaciones, ¿no? Creo que pecás de ingenuidad si crees que estaba del otro lado el tema de las Naciones Unidas, el FMI y demás. Son, creo que, organismos que están infestados de socialistas, hasta incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos lleno de maoístas hace bastante tiempo, no solamente con Biden, ¿no? De manera que está infiltrado el tema por todos lados. De hecho, el FMI fue constituido para financiar países socialistas que, cuando llega el punto donde tienen la soga al cuello y tendrían que tomar medidas de libre mercado para salir del brete, les mandan dólares, que lo paga la misma gente que está siendo explotada. De manera, me parecen organismos del mal. Ahora, esta pensadora, la economista, claro, ha tenido una influencia enorme, y hago el paralelo con Naomi Klein también, claro, que ha influido bastante en Estados Unidos, pero bajo las mismas premisas, ¿no? Toda esta cuestión de cómo han perdido el debate los socialistas, el debate franco en materia económica, se viste con los ropajes del feminismo, el derecho de los animales, para ir por el tema del derecho de propiedad, con el tema del medio ambiente, para afectar también el derecho de propiedad, e ir más en línea con lo que es el manifiesto comunista, ¿no?
que como dice mi padre, Alberto Venegas Linchijo, como dice él, que en definitiva vos lees el manifiesto comunista y es cierto, y parece la plataforma política de un partido moderado, porque Sí, sí. ha sido tomado por la mayor parte de los países. Entonces después se habla de esta cuestión del neoliberalismo, que ellas mismas, estas dos mujeres también hablan de la cuestión del neoliberalismo, que por supuesto es un término que ningún pensador se dice neoliberal, porque si decimos que el liberalismo es el respeto o es la libertad, no hay una nueva libertad o un nuevo respeto. Es un golpe elíptico al liberalismo para echar culpas justamente a gobiernos socialdemócratas generalmente, que nada tienen de liberales. Entonces, Musukato también habla de la cuestión del capitalismo como el concepto del mercado perfecto. Creo que también parte, no sé si inintencionalmente, por una deformación educativa o con toda la mala intención, habla de la cuestión del mercado perfecto, yendo a la cuestión de la competencia perfecta, donde el mercado perfecto, primero, somos seres imperfectos, de manera que no hay tal cosa como un mercado perfecto. Y todo este concepto de Walras, de los neoclásicos, de la competencia perfecta, que se sigue enseñando en las universidades y eventualmente en los colegios que dan economía, de algo que es ajeno a la realidad y a la naturaleza del hombre, de la cuestión de la información perfecta, donde no habría tal cosa como arbitraje, no habría tal cosa como economía o riesgo empresarial si hubiera información perfecta, el tema de los bienes que son homogéneos y todos los oferentes iguales y la cuestión de las barreras, no hay barreras de entradas y salidas ni restricciones en el mercado, o sea, una irrealidad total que los mismos profesores te decían, bueno, esto es un modelo, es un ejercicio, no se da en la práctica, yo me acuerdo cuando me lo daban. De manera que pivotean con eso, sumado a aspectos que están muy lejos del liberalismo, como por ejemplo, las dos mujeres estas hablan mucho y castigan sobre los bailouts de los bancos. Y dice, los gobiernos, justamente el Estado, ha hecho el salvataje al capitalismo con el bailout de los bancos, cuando en realidad justamente ha sido una medida lamentable, fruto del lobismo de un área en particular, donde la pagó el bicicletero, el corbatero, el sastre y demás, y los bancos, por tener poder de lobby, obtuvieron fondos públicos para sacarse, digamos, la soga del cuello que tenían por hacer irresponsabilidades y por estar aliados también a los bancos centrales. Claro, desde ya. Bueno, nombraste neoliberalismo. Ahí tenemos quizás un debate entre nosotros. A mí me parece tan vacío de contenido el término, tan que, como bien has explicado vos, lo ha explicado tu padre, lo han explicado otros pensadores, no dice nada en particular, más que tratar de ser una palabra despectiva que nombra a todo aquello a lo que el socialismo pretende culpar de los fracasos del colectivismo. Entonces le han dicho neoliberal a Macri, le han dicho neoliberal a Piñera, precisamente por tratar de ir a medio camino entre medidas más socialistas y más promercado. Efectivamente, como bien decís, neoliberalismo no es nada más que un intento de insultar un modelo económico más libre, con una fiscalidad más normal, menos ruinosa y demás, pero hay casos específicos, y vos hablabas de escuelas también del liberalismo, hay casos específicos en los que la idea de neoliberalismo ha quedado asociada y injustamente asociada a modelos económicos. Específicamente te hablo de los Chicago Boys, que vos estabas haciendo y yo te interrumpí por hablar mal de Mazzucato, que es lo que más me gusta en la vida. Pero yo te interrumpí, estabas haciendo un análisis del resurgimiento de la economía chilena. Cuando hablamos de la economía, no es solo la economía. El resurgimiento de la economía es una vida mejor para las personas, un mayor desarrollo, una mayor cantidad de empresas, una mayor cantidad de empleo. Son chicos que no se van del país, son chicos que pueden estudiar en más lugares, o sea, y estabas haciendo
esa curva que fue hacia arriba, digamos, desde el nefasto modelo de Allende hacia uno que sacó a Chile de esa pobreza y lo puso en lugares, y estamos hablando de datos, no de opiniones, cercanos, digamos, a las economías más desarrolladas del mundo. Y eso tiene que ver con lo que en general se acusa de neoliberalismo, ¿no? Exacto, exacto. Hay una cosa que aprovecho que comentaste, que y creo que papá ha escrito sobre el tema y la he discutido con él y me parece muy interesante cuando hacemos demasiado foco en el tema de los datos, que es importante el tema de los datos, por supuesto, pero tiene que estar basados siempre, y esto coincidirás, en los análisis de esos datos, porque datos hay en todos lados. De hecho, también Al Gore, para su An Inconvenient Truth, que le sirvió para tener el premio Nobel de la Paz a unas mentiras espantosas, también tenía datos. Bueno, Y el los premio Nobel kirchneristas, de la Paz se lo están dando a cada uno. bueno, ya sé, y de economía también y demás, de manera que no es ninguna garantía, pero digo, todo el aparato del mainstream también se basa en datos. Entonces lo importante son los nexos causales, las relaciones que se hagan de eso, porque podés, viste, cuando también en las empresas se dice, vos cuando presentás los datos, los presentás vos como querés, con lo cual eso implica también que podés mostrar algo que sea verdad, pero sea totalmente misguiding. Y en este caso puede pasar. De manera que el dato solo es información, la cuestión es procesarla en el sentido correcto. Por eso, en el caso de Chile, vemos que la batalla cultural siempre tiene, como diría, válvulas de escape argumental para, a pesar de la cosa evidente, como decís vos, de los datos, pero los datos conectados con la realidad y con un correcto análisis, decís, estamos mucho mejor de lo que era antes, termina en Boric. Y esto es en definitiva justamente porque toman la teoría del derrame, el tema del coeficiente Gini de la desigualdad, y empiezan a abrir válvulas que los liberales salimos a tapar, porque son todas falacias y sofismas que la gente en definitiva le seduce, agarra y eventualmente termina votando. Y así termina un Boric sentado en la presidencia de Chile. ¿Qué te parece que pasó con las medidas de los Chicago Boys? Bueno, parte lo estás diciendo con el tema de la batalla cultural y parte con una demonización de orden, te diría, mundial, ¿no? ¿Qué pasó con una economía que repuntó de una manera tan visible y que tuvo además sus aliados a nivel internacional y que de pronto Latinoamérica demonizó absolutamente? Bueno, Cari, lo que estamos hablando, la batalla cultural y la influencia de tu amiga Musukato y tantas otras que van. Fíjate la apuesta de Sí, lo que pasa es Musukato, que pero Mazzucato no había nacido, digamos, o era muy chiquita en esa época. Y aún no, así, sí. las No, Mazzucato no, de la historia. no te estoy hablando de la cosa personal, ella debe tener mi edad, 52, 54 creo. De cualquier manera, sí, yo también era chico, pero me refiero a las ideas. Atrás de esta pensadora vinieron otros también, y me estoy refiriendo a la batalla cultural, a el empuje permanente, la cuestión de la justicia social, escuchar supuestamente los moderados políticos como Luis Juez, que anoche se reivindica la cuestión de la justicia social peronista. Mazzucato, hablando que la distribución es una cosa, un más, digamos, una cosa elemental sobre la cual hay que basarse y decir, vamos a algo más, más anterior, digamos, una cosa anterior al redistribucionismo necesario. O sea, va a socializar los medios de producción. Ese es a lo que apunta, porque ella dice, otro sofisma, ¿no? Los fallos de mercado, cuando los corrige el Estado, llegan tarde. Entonces ella va por la cuestión del concepto del Estado emprendedor, el Estado creando valor, habla también de una especie de fund social, de riqueza,
tiene implícita ahí la cuestión marxista de la explotación. Bueno, una cosa muy fuerte, con un trasfondo muy embromado. Y es eso, es la batalla cultural, y la gente compra eso porque al político también le sirve este tipo de pensadores, porque son los que usan todo el bagaje argumental para que les sirva esta alianza que tienen con el votante y con las mayorías, decirle: yo me he visto en el ropaje de justiciero para darte a vos derechos que no te han dado, y te han estafado, y es un fraude moral el que te han hecho. Yo, político, si vos me votás, voy a reconocerte estas cosas que han quedado en el olvido y te han explotado y demás. Entonces se crea esta dinámica funesta, que es el tema de las tiranías de las mayorías, donde el político se perpetúa en el poder con el voto de las mayorías para explotar a las minorías. Y eso es lo que está pasando en Latinoamérica, y lo que vos tangencialmente decías de la gente que se va de estos países, y sobre todo gente joven, preparada, que no está dispuesta a ser parte de las ovejas que los explota miserablemente. Bueno, estamos hablando del marco de las promesas mágicas. Renta básica y ya está, solucionamos todos los problemas. Imprimo plata de la nada y reparto. Redistribuyo de vuelta, explicar que la economía no es suma cero, de vuelta, siempre lo mismo. Y vuelve. Sí. Entonces, impuestos a los ricos. Vos fijate cómo vamos con distintas palabras, pero volvemos siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, siempre a lo mismo. Una de las muletillas que han utilizado todos nuestros gobiernos y que lo siguen utilizando, además de que nombraste muy por arriba el retorcido y ridículo índice Gini, el premio al resentimiento, y la desigualdad. Berti, y dale, y dale, y dale, y dale con la desigualdad. Entonces, no hablamos de la gente que sale de la pobreza gracias a la economía de mercado, no hablamos de la gente que logra que la generación siguiente esté mejor, cosa que no hablamos, el socialismo logra que la generación siguiente esté peor. Te lo diga como te lo diga, te redistribuye lo que quieras que te redistribuya, te ofrece la renta y el subsidio y la zaranaza que vos quieras, pero en los hechos tus hijos pueden acceder a menos cosas que vos y vos menos que tus padres. El capitalismo permite que tus hijos tengan más cosas de las que estuviste vos. Tienen lo mismo que el que está enfrente, no importa, tienen más ellos. Pero no logramos explicar esto. Y una de las muletillas que sostienen todos es la desigualdad. ¿Qué pasa que no logramos hacer entender que no es la desigualdad el problema, que el problema es la pobreza? Bueno, no sé qué liberal, no sé si fue Hayek, que dijo que mientras los socialistas digan las mentiras que digan, no hay más remedio que seguir insistiendo con nuestras verdades. En definitiva, tenemos que ser más hábiles y finos en el mensaje y ser muy insistentes, porque yo creo que eso en definitiva dejas pensando y va cuajando y lleva tiempo. Es cierto que reaccionamos como hacen los de seguridad informática con los hackers, ¿no? Que el hacker siempre está un paso adelante. Entonces nosotros tenemos que ir atrás aclarando estas cosas, pero no queda más remedio de hacerla con la mayor claridad, que la importancia justamente de la cooperación y la división del trabajo, esto que decís vos de la suma cero, que no es suma cero, no es dividir una pizza, sino lo está viendo la gente todos los días. Si vas acá atrás a 50 años, ves todas las cosas que hemos mejorado, y en definitiva no es una riqueza que se distribuyó, se creó esa riqueza y somos mejores. Imagínate que estaríamos con la misma pata del animal que cazaron hace 10.000 años si no generáramos riqueza. ¿Cómo puede ser que volvamos a explicar que no es redistribuir la solución, que la solución es crear riqueza y que el Estado no la puede crear de ninguna manera? Exacto, y el punto que decís vos de la cuestión de los ricos, de que la gente reconozca que en definitiva sería fantástico tener Elon Musk multiplicados en la Argentina, y el hecho que se vayan nos castiga, y no es una cuestión no tenemos que ir por el lado del resentimiento del que tiene más, porque eso
eso se ha cultivado en toda la ideología socialista, justamente basado en el resentimiento, que el dogma Montaigne, que el rico es rico porque el pobre es pobre, y ahí viene el político que yo te decía, que se viste el ropaje justiciero, y bueno, todo eso cala hondo en la gente. Y en definitiva, cuando ve un rico, le raya el auto porque identifica un tipo que parte del auto era de él que se lo sacó. Entonces hay que entender justamente que mientras más gente rica exista, es mejor para nosotros, por más que no lo conozcamos, nunca le hayamos dado la mano, independientemente de eso, por la inversión que él hace, está afectando positivamente nuestros salarios, aún estando en otra actividad. Entonces, ¿qué mejor tener Elon Musk por todos lados en la Argentina? Y esto que decís vos del coeficiente Gini, de marcar la diferencia, es ojalá yo sea el único pobre respecto a Karina Mariani y todo el mundo que sean multimillonarios. Fenómeno, fenómeno. Yo voy a estar en una posición relativa mejor. Ahora, si vamos por esto que mencionaste también, de la cuestión de castigar a los ricos impositivamente, el impuesto progresivo, que en definitiva lo que castiga es al más pobre o al que viene ascendiendo en la escala social porque le impide la movilidad social. A medida que es exitoso le viene el guadañazo, con lo cual vendría a ser una especie de privilegio para los más ricos que se mantienen sin competencia en el vértice. Después también se afectan las posiciones patrimoniales relativas, se distorsionan, en definitiva se afectan permanentemente con las transacciones en el mercado, se viven cambiando, pero eso es por justamente los votos y las abstenciones de compra en el mercado permanente de todos nosotros, cambian las posiciones relativas patrimoniales, y eso es lo que hace el mercado, donde el capital va a manos naturalmente de los más eficientes. Ahora, cuando se distorsiona eso a través del impuesto progresivo, también se está perdiendo stock de capital, se están, como dice papá, tirando tractores al mar, que es un ejemplo que siempre da desde que soy chico, me pareció buenísimo. Cuando aplicás la cuestión de pérdida de stock de capital, todo lo que implica el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, la inversión para tener un tractor que aumenta el rendimiento del trabajo y nuestro nivel de vida, lo tiramos al mar. Eso es lo que hace en definitiva, primero todo lo que hace el gobierno, no hay tal cosa como un gobierno que haga algo óptimo, siempre va a estar consumiendo capital. Ahora, el impuesto progresivo acelera ese proceso. Y después es regresivo, porque en definitiva esa inversión que tenía, o ese capital que tenía el más rico, no la tiene en una caja de zapatos guardado, la tiene invertida, con lo cual si lo van a expoliar, va a quitar de ahí inversión, lo cual implica también pérdidas en el stock de capital, que se traduce en menores salarios, con lo cual, como todas las medidas socialistas, todo el discurso de para qué es termina siendo absolutamente el efecto opuesto. Bueno, también perdemos stock de gente, perdemos stock productivo. Toda nuestra región está viendo la emigración de jóvenes que son, en definitiva, quienes pueden tener mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad creativa, de asociación, son nativos en estos sistemas tan revolucionarios de conexión y de producción, y todo ese stock se va porque, claro, al tener un zapato en la cabeza que le quita su producción, que le quita su libertad, que lo llena de burocracia, de impuestos. Hay una cosa muy, muy impresionante de esto, que es el discurso colectivista va contra el rico que produce, el rico que, no sé, puso una fábrica de algo y ofrece un producto que de pronto es súper vendido, encontró la beta, pudo generar más trabajo y internacionalizarse y demás. Ese es malo. Y sobre ese hay que poner impuestos y hay que limitar la capacidad porque no puede tener mucho si otro tiene poco. Ahora, el rico, que se hace rico en base a impuestos, o sea, que nunca estuvo trabajando en el sector privado, de manera tal que todo su dinero proviene de haberle sacado a los demás en base a impuestos, ese rico que cobra salarios altísimos desde el Estado, que no tienen, que no son regulados por el mercado, los pone una burocracia, los aumenta una burocracia,
incrementa una burocracia en cantidad de personas, ese rico nunca es el castigado por el discurso socialista. Exacto, exacto. Comentaste dos cosas. Una, respecto a la gente que se va, ¿no? Que me viene a la cabeza el concepto de que el capital no tiene patria. Va donde hay seguridad institucional y donde hay rentabilidad. Y el capital humano, sobre todo ahora, donde vamos, gracias justamente a las ideas liberales eh, y a los rendimientos crecientes, a que la gente pueda focalizarse más en la materia gris, en las ideas. Esa es la revolución, ese es el capital humano. No tanto la fuerza bruta que antes tenía que hacer, de estar achando y demás, eso se lo dejas a la robótica, a las máquinas, justamente gracias al trabajo y al ahorro fue posible eso para aumentar un nivel de vida. Entonces, respecto a la migración de capital me refiero a dinero, que puede ser traducido después, por supuesto, en maquinaria misma, también es el capital humano el que migra. Eso punto uno. Y punto dos, esta cuestión de las oligarquías, que decís vos, el tipo que vive del Estado, que no solamente es en el núcleo duro del Politburó y sus amantes, sino también en todo el que mama de ahí. Y la verdad que en Latinoamérica, en casi todas partes del mundo, se ha transformado el Estado en una maraña que está en absolutamente todo y toca directa o indirectamente a través de regulaciones y demás toda la actividad del hombre. Con lo cual se despierta esta cuestión del lobby hace muchas décadas, que en definitiva es la potencia que puede tener para mover la lapicera del político en provecho propio. Y el bicicletero y el taxista que no tiene poder de lobby se embroma y paga el cuento. Entonces, si estamos en una sociedad de saqueadores, como dice Javier, donde todos tenemos la mano metida en el bolsillo del otro, es muy difícil que se creen los incentivos para la superación personal, porque estás cambiando por completo los incentivos en vez de beneficiar a otros bajo el concepto de la cooperación social y la división del trabajo, y que no, para mejorar tu condición tenés que mejorar la de otros, ahora haces el camino corto y te tomás un café con algún político para tener alguna ventaja para cazar en el zoológico. Entonces se hace así algo absolutamente irrespirable. Bueno, tu padre tiene un libro que tiene unos cuantos años, lo vio y lo explicó el fenómeno que se llama las oligarquías reinantes, De en Atlántida, el sí. que describe muy bien la forma en la que se va generando alrededor del poder estatal este microambiente de privilegios, ¿no? Casi que podríamos armar, siempre hablamos del feudalismo, ¿no? Y te acordás que estaba esa pirámide en la cual distintas actividades y distintas realezas giraban alrededor de ese poder totalitario que iba cubriendo distintas facetas. Y todos tenían un privilegio, o sea, no competían, se anclaban estancas en base a tener resuelta su manera de vida, explotando a una enorme masa de gente que precisamente es lo que decías vos, no tiene ese poder de lobby que implica obtener privilegios. Última pregunta y no te saco más tiempo. Fue un Hemos placer. descrito un panorama no muy luminoso. Es cierto que decimos, bueno, hay que seguir dando la batalla, hay nueva gente que va surgiendo, no solo en la academia, no solo en las fundaciones liberales, no solo entre los pensadores liberales, sino que las ideas de la libertad están surgiendo en el youtuber, que es presión, que le ponen una presión fiscal imposible y expresa eso a sus seguidores, en algún grupo de políticos y expresiones políticas, caso las de Javier Milei, que empiezan a señalar aquello que está mal, aquello que es la causa de la decadencia de nuestros países. Es cierto, hay una corriente nueva. ¿Cómo se sigue con esto, Berti? Tenemos una receta. ¿Qué es lo que hace la gente que está en la calle? Vos dijiste, el verdulero, el bicicletero, el que maneja un taxi, el que está todos los días.
Yo soy, pero súper optimista, o sea, muy optimista. Esto que si vos que quizás hemos planteado un panorama oscuro, es la realidad que tenemos siempre, o sea, eso siempre lo vamos a tener. La batalla cultural nunca termina. Por eso, La cuando eterna Javier, vigilancia. claro, exacto, cuando Javier dice, se agotó la batalla cultural, paso a la política, yo digo, Javier, creo que ese discurso es equivocado por dos razones. Una, primero, nunca termina. En el momento que uno dice, bueno, listo, ya terminó y ganamos la batalla cultural, empezamos a perderla en ese mismo momento. Después, en el caso particular de Javier, además de ser un excelente y sólido académico que ha pasado a la política, que no todos los académicos pueden moverse bien en la política, ha hecho una revolución fenomenal. Y si vos ves sus supuestos actos proselitistas, que en vez de ser el típico del político que se va a Chaco y dice, bueno, porque las cloacas, ¿no? El tipo te da una lección de economía y te da elementos de juicio para tu propia decisión. Y este claim, digamos, de que no viene a guiar corderos, sino a despertar leones, es fantástico porque es justamente eso, es devolverle el poder a la gente para que haga con su vida lo que sea. Y creo que en Argentina, sobre todo, tengo mucha esperanza, porque esto nunca lo he vivido, donde la gente creo que intuía este tipo de cosas, pero dice el verdulero, ¿qué voy a saber yo si están diciendo que el FMI, la deuda? Yo no entiendo nada de esto. Y lo ven a Javier Milei hablando en un lenguaje llano con esta cuestión, y diciendo que lo que se necesita es sacarle de la espalda el peso del Estado justamente a él, conecta, dice, bueno, hay alguien que realmente parece tenerla clara y dice lo mismo que yo intuía. Entonces se ve fascinado, y ni te digo cuando agarra y le dice las cosas a los políticos, o se las decía en la cara, cuando justamente el comerciante dice, me hubiera gustado tener esa oportunidad, me siento identificado. Entonces esa revolución, ese clic de la conexión de la gente con su propio espíritu, trasladado a conceptos que se los da muy claramente Javier, es lo que crea muchísima esperanza, y eso también con distintos matices, porque yo creo que nada que ver a Trump. Milei me parece un tipo pero muy superior, y Trump tiene cosas que no me gustan, lo mismo que Bolsonaro, pero toda esta cuestión que se da también con Casten en Chile, bueno, son cosas que van germinando de a poco con avances y retrocesos, que es parte justamente del tironeo de la cuerda. Exacto. Sí, la imagen de la cinchada es tal cual, nunca es lineal el avance, ¿no? Es ir y volver y no cansarse. Bueno, Berti, yo te agradezco muchísimo este tiempito que has dedicado a Contrarreloj, al Centro de Estudios Libertarios. Nos encanta charlar con gente que tiene tantas ideas y tantas propuestas para que esta libertad, que es lo que más nos importa, defenderla, pueda llegar a muchos desde distintos puntos de vista, con distintas propuestas. Así que esperamos tenerte de nuevo. Muchas gracias, Berti. Y a todos los... Dale, saludá. No, Cari, te quería decir que además de ser una gran amiga, te agradezco por la batalla cultural que también estás dando vos desde ahí. Y bueno, me encanta la dinámica que tienen en estas charlas que haces también. Muchas gracias Sí, por el tiempo. nos gusta mucho hablar con políticos, con periodistas, con historiadores, con pensadores. Eh, la libertad no le pertenece a nadie, es la verdad, es una lucha eterna y que tiene muchas aristas. Así que todas las propuestas, todos los debates, todo es bienvenido. Todo es bienvenido. A todos los que nos escuchan, los vuelvo a convocar a que nos sigan, a que compartan las entrevistas, a que sigan a nuestros entrevistados y a seguir hablando de la libertad, que es lo que vale. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.